Cualquier forma de violencia permanente y sistemática produce la expulsión de población de regiones que son escenarios de confrontaciones armadas y de violación generalizada de los derechos humanos. En Colombia hay diversos protagonistas y distintas formas de violencia. El caso referencial que trataremos hoy en el Pulso de la Región es el del departamento del Magdalena, en donde las migraciones campesinas hacia la ciudad son cada vez mayor. Para realizar este trabajo periodístico, las cámaras del Pulso de la Región estuvieron en Santa Rosalía, un caserío de Ciénaga. Allí los violentos han producido tantas masacres y han amenazado a la población al punto que el 95% de ella ha tenido que abandonar sus viviendas. Casas, almacenes, tiendas, la escuela y el centro de salud y hasta la inspección de policía fueron abandonadas. De los aproximadamente 4.000 habitantes, solo quedan 200, y esta es la razón. Es por el temor que sigan las masacres. Esas masacres son atribuidas a las autodefensas, que a su vez ejercen retaliación por la violencia de la guerrilla contra propietarios de fincas. Estas situaciones producen desplazamiento en todos los niveles de la sociedad. Los desplazamientos que se han venido presentando se han dado por la violencia generalizada que está azotando a los municipios del Magdalena. Me refiero a grupos al margen de la ley, a guerrilla, que ha puesto a la población civil en un inminente peligro, puesto que están en un fuego cruzado. En algunos sitios, como en Santa Rosalía, se les dio a las personas 48 horas para que abandonaran el pueblo. En otros sitios, como Guacamayal, hubo masacres de 8 personas. En otros, como en Monterrubio, irrumpieron las autodefensas y también causaron muerte y desolación, por lo cual la gente se vio precisada a abandonar sus tierras y dirigirse a otros sitios del departamento para asegurar su derecho a la vida, ¿no? Hay múltiples protagonistas y modalidades de violencia que producen desplazamientos. Entre ellos están los enfrentamientos entre fuerzas militares y guerrilla, que afecta a la población civil, violaciones de los derechos humanos por agentes del Estado, violencia del narcotráfico y de las operaciones en su contra, las autodefensas, la impunidad y la delincuencia común. En este cruce de fuegos está inerme la población civil. En Santa Rosalía, por ejemplo, se produce este éxodo por miedo a las autodefensas. Decenas de familias se mudaron. En ese caserío, en una noche, mataron a Edgar y John Jairo Castro, y a Raúl Torres y Alma María Pérez. Sus familias tuvieron que irse. Nosotros los gobernadores, como agentes del presidente de la República en el mantenimiento del orden público en cada una de las regiones del país, requerimos de unas facultades específicas que debe otorgar el presidente en el sentido de si autoriza o no los diálogos regionales, en el sentido de si autoriza o no unas comisiones facilitadoras de paz, en fin, una serie de mecanismos que creemos deben ser otorgados a los gobernadores para que se inicien los procesos. E igualmente consideramos que debe diseñarse una estrategia de mantenimiento de la soberanía nacional en todos los territorios del departamento y del país. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno cumpla con el mandato constitucional que lo obliga a garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos colombianos. ¿Cómo se garantiza la vida, honra y bienes? Primero, mejorándole las condiciones de vida a la región, solucionándole los problemas de servicios públicos, solucionando los problemas de educación, de salud, pero al mismo tiempo garantizando que en esa región no se imponga la ley del más fuerte, del más violento, ni la ley de aquellos sectores que están al margen de esa misma ley, sino que sea el monopolio de las armas, está en cabeza del gobierno, y que sea el gobierno quien se encargue de garantizarle a los civiles que allí viven que la única ley que ahí debe imperar es la ley o las leyes de la República Colombiana, la autoridad de la República Colombiana encabezada por sus fuerzas militares, que deben ser igualmente respetuosas de los derechos humanos. Mali Producciones está presentando El Pulso de la Región.
Un caso patético de desplazamiento es el de esta mujer, Yolanda Hernández. Con mucho esfuerzo había comprado un pedazo de tierra en Santa Rosalía, pero tuvo que abandonarlo, luego de haber construido allí su rancho. Fue amenazada y no le quedó otra alternativa que abandonarlo. Bueno, el jueves que yo iba el 1 de mayo, que yo iba para Santa Marta, por ahí por llamarse Las Margaritas, yo iba en un bus de Ecopetrán, en un Telmoquín, ahí se atravesó una Toyota, se montaron 4 hombres, uno encapuchado y 3 sin encapuchado. Me bajaron a mí y a 3 muchachos más, los que se montaron conmigo aquí en la entrada cuando yo cogí el bus. A mí me maltrataron todas y me hicieron preguntas, pues yo inocente, y me pegaron. Y a uno de los que se montaron conmigo le pegaron. La Toyota cogió rumbo para Santa Marta. Entonces por allá, en una parte llegando a una base, ahí me dejaron. Me dijeron que no fuera a poner nada a mano de fiscalía ni fuera a poner nada a autoridades porque que tenía que irme de aquí del pueblo lo más rápido que fuera. ¿Qué le pasó a las 3 personas que se habían subido? Esas siguieron en la camioneta. ¿Se las llevaron? Esas se las llevaron. ¿Y aparecieron? No sé, de ahí no sé más nada si aparecieron. Me agarraron el jueves y el sábado en la noche se metieron aquí, que fue la matanza que hubo. Entonces, ese es el temor que yo tengo y he dejado mi casa abandonada y me quiero ir porque, yo no sé con qué intenciones me soltaron, que me dijeron que yo tenía que perderme lo más rápido de aquí de este pueblo. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 8 hijos. ¿Y qué hace su esposo? Mi marido, pues ahora mismo está varado haciendo cortecitos y cosas así. Él no tiene un trabajo fijo, él está varado. La verdad que yo llegué a edad de 14 años aquí a Santa Rosalía. Tuve un tiempo hasta que tuve los 22 años, me fui para Maracaibo. Ahí en Maracaibo me puse a trabajar en casa de familia. Volví y vine. Lo que traje no me alcanzó para nada. Me puse a trabajar acá en lo que fue restaurantes, cosas así. Entonces a juntar para comprar mis tierras aquí. O sea que todos estos lotes me salieron a mí, ahora para estos tiempos me salieron casi por 400.000 pesos. Hacen 3 años nuevamente que lo compré, que son los que tengo nuevamente desde aquí 3 años. Yo soy de Río Frío, Magdalena. ¿Y su esposo y sus hijos a dónde se van a ir? No, pues yo tengo con él de estar, con el señor que vivo, tengo 3 años de vivir con él, porque yo andaba era sola. Con él tengo apenas 2 niños. Mis otros hijos son aparte de mi esposo, no sé por dónde se encuentra. Y con él tengo 3 años, que es con el muchacho con que vivo ahora, que él está ahora mismo varado. Y yo, que hemos quedado en la calle porque realmente estamos en la calle. Ni dónde llevar chisme, ni plata, ni nada tenemos ahora mismo. ¿Dónde tiene usted sus cosas? Las tengo aquí. Yo aquí tengo las cosas. Me he llevado lo que he podido. ¿Quién le va a cuidar sus cosas? Aquí me los va a cuidar la señora Rosa. ¿Es una vecina suya? Sí, señor. Yo la casa se la cedí a ella, yo se la di. ¿Por qué la gente se está yendo si la gente dice que no tiene colaboración con la guerrilla? ¿Por qué razón se va? Pues nos vamos porque le estamos temiendo que como vienen aquí a matar, a amenazar a la gente, que no sabemos por qué, se nos meten a medianoche vestidos de soldados, que son el ejército, que son no sé qué, y amenazando a uno que tiene que uno desocupar el pueblo, uno teme, uno tiene que irse porque usted sabe que lo mejor es uno cuidar su pedacito de vida. Yolanda Hernández y sus hijos se fueron a Ciénaga, a sumarse al ejército de desplazados por la violencia y la pobreza. Se instalaron en un tugurio, en Si Nos Dejan, en la casa de madera, plástico y cartón de un hermano de ella. Este es el típico caso de migraciones campesinas a la ciudad, en donde el ser humano campesino se descontextualiza y pierde. Por eso es que es necesario identificar cuáles son las causas de los desplazamientos, porque el barrio Si Nos Dejan se produjo esa invasión mucho antes de que se diera la situación de Santa Rosalía. De pronto ahora se quieren algunas personas que se encuentran allí apropiar de la misma situación que se ha presentado en Santa Rosalía para decir que ellos son desplazados de Santa Rosalía.
yo creo que de ninguna manera es aceptable que se den este tipo de procedimientos, pero tampoco el Estado puede encargarse de fomentar la invasión de terrenos cuando no sea por causas como la que estamos observando en este momento, que es el desplazamiento de unas personas amenazadas por una violencia que no corresponde en su totalidad al caso del barrio que tú me has mencionado. Pero para contestar tu pregunta, el departamento tiene que asumir en el mediano plazo, en el corto plazo, la atención de esos desplazados, buscar mecanismos de generación de empleo, buscar mecanismos para solucionar el problema de vivienda de los mismos, de la prestación de los servicios básicos, y tratar de crear una orientación, primero de crear unas condiciones básicas del sitio del cual se han desplazado para ver si es posible retornarlos allí, y si no es posible, buscar unos mecanismos de resocialización de esas personas en el entorno al cual han llegado, y no permitir que aparezcan fenómenos como que se conviertan en un lumpen para la sociedad a la cual se han desplazado. En Colombia, 108.301 familias se desplazaron de sus sitios de origen el año pasado. Más del 50% lo hace por razones de violencia. En el país mueren diariamente más de 10 personas por motivos políticos. La violencia de guerrilla, narcotráfico, escuadrones privados de la muerte y hasta la del gobierno tiene un componente territorial que busca hostilizar a la población adversa. Las amenazas de muerte, la cooperación forzada y el terror ejemplarizante obligan a una parte de la población afectada a huir para salvar la vida. La mayor catástrofe social es la del grupo de migrantes, que pierden sus medios de vida y su red de apoyo social. Se ven obligados a insertarse en el medio urbano, con desventajas en la competencia cotidiana de la vida. En varios pueblos de la zona bananera del Magdalena, esta situación es común, sobre todo por falta de presencia del Estado y particularmente de las fuerzas militares y la policía. Las fuerzas militares en algunas oportunidades, la Defensoría del Pueblo se ha dirigido a ellas solicitando pues la presencia de uniformados en varias regiones del departamento. Nos han manifestado que tampoco les garantizan el derecho a la vida a los miembros de su institución porque no cuentan con cuartelillos de policía que tengan las debidas seguridades para que su personal se encuentre pues bien, tenga la seguridad suficiente para poder prestar ese servicio. Eso es lo que nos han dicho, que no cuentan con instalaciones que tengan pues trincheras o tengan muros o tengan encerramiento para asegurar la vida de los policías, y por ello se levantaron los puestos de policía de varios corregimientos de la zona y de varios municipios. Dentro del marco de ese análisis, consideramos que en la medida que el gobierno nacional siga permitiendo que los puestos de policía, cada vez que hay una toma guerrillera, sean suprimidos de esos sitios y que se deje en cabeza de los violentos el control de territorios en el país, se van a seguir presentando hechos violentos como el ocurrido recientemente en Santa Rosalía, y como los que seguramente se van a producir en una zona donde las autodefensas, donde la subversión vienen adelantando cada quien su campaña violenta sin respetar aquellos postulados del derecho internacional humanitario que señalan a la población no combatiente, o sea, a la población civil, como factores ajenos al conflicto armado, pero que sin lugar a dudas este presupuesto del derecho internacional humanitario se viene violentando día a día con mecanismos que permanentemente afectan a la población civil y que generan el desplazamiento que hemos venido observando. Producciones está presentando El Pulso de la Región.
La convulsionada situación política y de orden público del país incentiva diariamente los desplazamientos forzosos que obligan al hombre del campo a abandonar su espacio vital. Además de todos los problemas, hay un problema de concepción de lo que debe ser la defensa nacional. Nosotros tenemos un ejército que actúa, y un gobierno también, hay que decirlo así, que no tiene una política de acción, sino una política de reacción. Si me secuestran los militares y no me los entregan, entonces yo despejo una zona para que me los entreguen, o dispongo un diálogo para que me los entreguen, pero no es una política proactiva, no es una política que señale los derroteros hacia dónde debe hacer el manejo del orden público en nuestro país, y no que nos lo señalen los violentos, que es lo que está ocurriendo en Colombia. El derrotero de cómo debe ser la política de orden público en nuestro país nos la está señalando la violencia. ¿Cómo actúa el gobierno? Como la violencia se lo exige que actúe. Ese no debe ser de ninguna manera el camino ni la orientación al mantenimiento del orden público en nuestro país. La estadística de la Defensoría del Pueblo del Magdalena resume lo que está ocurriendo en ese departamento. En el trimestre que estamos hemos tenido se han disparado las estadísticas de las personas desplazadas forzosamente por la violencia, porque tenemos que hacer la diferencia que hay desplazamiento voluntario y hay un desplazamiento forzado. Un desplazamiento voluntario es aquel donde la persona libremente se va a otro sitio a buscar mejores horizontes de vida, y un desplazamiento forzado es este que vemos por los factores que generan violencia, que hacen que una persona deje su tierra y se dirija a otras regiones. Estamos recibiendo aproximadamente 4 solicitudes de familias desplazadas diariamente, lo cual nos alarma, puesto que en el primer trimestre del 97 tuvimos unas 72 familias y ya ahora para este mes ya vamos como en 25 familias en el mes de mayo y todavía no ha terminado. Entonces estamos muy preocupados porque la situación cada día se está agravando más. Para el gobernador del Magdalena, el problema en su departamento es de gran responsabilidad del Estado. ¿Por qué aparecen los llamados a autodefensa? Por la ausencia del Estado en garantizar lo que ellos llaman la integridad de unos sectores que vienen siendo amenazados y que por ello requieren de defenderse, por esa sencilla razón. Lo peor es que en el horizonte no se ve ninguna solución. Yo la veo muy grave, yo no veo solución, realmente no vemos una solución pronta a corto plazo, no se ve, porque es muy difícil que la gente retorne a su tierra, porque no se dan las condiciones mínimas para que ellos retornen. Entonces yo no veo, al contrario, yo veo que el problema se agudiza cada día más. Para mí el diagnóstico es bastante desalentador, desolador. No veo una solución a la vista, no. Tenga la seguridad de que si hay un ejército, si hay una policía que esté legítimamente instituida para garantizar la vida, honra y bienes de los diferentes ciudadanos, no es necesario que aparezcan este tipo de fuerzas que impongan en cada una de las regiones su reglamento, su derecho. A la luz de la Defensoría del Pueblo, todos los protagonistas de la violencia tienen igual responsabilidad. Yo creo que están de partes iguales, ahí no podemos decir que haya nadie, porque la verdad es que este es un conflicto armado interno el que estamos viviendo en el departamento del Magdalena. Hay fuerzas encontradas y yo creo que están en igualdad de condiciones. Tanto culpa tienen los de la subversión, tanto culpa tienen los miembros de los grupos armados ilegales. Entonces, la población civil es la que está en mitad del conflicto y la que está inerme y que no puede y que no la respetan. No le han respetado las normas del derecho internacional humanitario, no las han respetado, ninguno de los dos las ha respetado. Entonces ese es el problema que hay, que los dos tienen culpa en lo que está pasando.